Good afternoon and good evening to all of our attendees. Welcome to the IVLP Gold Star presentation for Ms. Vianey Sierralta. Before we get started, I would like to share a few housekeeping reminders with everyone. First, simultaneous interpretation for this event is being provided in Chilean Sign Language, American Sign Language, English, and Spanish. Please watch the screen for American Sign Language and Chilean Sign Language interpretation. If you require English interpretation, please click on the interpretation icon on the control panel and select English. If you need Spanish interpretation, please do the same, but select Spanish. If you cannot see one of the languages, please update to the latest version of Zoom. Also note that interpretation will not be available by call-in. If you are calling in and require interpretation, please sign out of this session and rejoin by computer. Finally, if you are using Chromebook and unable to access or view interpretation, we recommend that you join with another device, as all Zoom features do not work properly on Chromebook. To improve the quality of the interpretation, we recommend that you mute original audio during this session. Second, live closed captioning is available for this session. You can click the closed caption icon to access Spanish closed captioning. You may also access Spanish closed captioning and English closed captioning via the links now being shared in the chat box. And finally, we are using the Q&A box for questions during today's session. You can submit questions in either English or Spanish to the panelists at any time during this session. If you are visually impaired, please feel free to use the raise hand feature by clicking Alt-Y on a Windows device or Option-Y on a Mac. Should you experience any technical difficulties, please use the chat box to communicate with the panelists. You can share feedback in Spanish or English, and we will do our best to work with you through these issues as quickly as possible. At this time, I would like to turn it over to a World Affairs Council Seattle Senior Program Manager, Sean Bowman, to kick off today's session. Thank you. Thank you, Becca. Good afternoon from Seattle, Washington. My name is Sean Bowman, and I am a Senior Program Officer at the World Affairs Council. I have dark brown hair, a beard, and am wearing a dark blue dress shirt. The World Affairs Council is honored to virtually welcome Vianey back to Seattle. The World Affairs Council hosts dozens of international exchange programs each year for participants from around the world to meet and engage with their professional counterparts in the local community here in Seattle. The World Affairs Council also arranges public events such as this one to foster dialogue and debate about critical global issues. And our global classroom programming teaches K-12 students and educators across Washington State about pivotal global issues. We are pleased you could all join us today to hear from this exceptional alumna of the International Visitor Leadership Program. We will have a Q&A with Vianey following her presentation, but I encourage you to submit your questions in advance using Zoom's Q&A box. Now, I would like to introduce Anne Grimes, Head of the Office of International Visitors for the U.S. Department of State. Anne Grimes has served as a U.S. Foreign Service officer for 30 years, and her previous postings have included Madagascar, Indonesia, Burkina Faso, Washington, D.C., India, and China. Welcome, Anne. Thank you, Sean. Hello, everybody. Thank you very much for the warm welcome, and I'm delighted to join you today. As Sean said, I'm Anne Grimes. I'm the director of the Office of International Visitors. I am blonde with green eyes, and I'm wearing a black blouse with white vertical stripes and a black blazer and a button with the International Visitor Leadership Program logo. Excuse me.
The State Department's Bureau of Educational and Cultural Affairs and the Office of International Visitors are honored to partner with the Global Ties US Network in hosting the 2020 Gold Stars. The Gold Star Initiative has recognized over 50 extraordinary international visitor leadership program alumni in the past 10 years. Typically, Gold Star alumni return to the United States to reconnect with US counterparts that they met during their original IVLP. Due to the COVID-19 pandemic, however, we are running out our programs as virtual exchanges. In fact, 3 Gold Stars this summer helped us pilot our virtual exchange model from their homes and offices in Nigeria, Lebanon, and India. This year's Gold Star program also gives us an important opportunity to mark the 30th anniversary of the Americans with Disabilities Act, commonly referred to as the ADA. The ADA is a civil rights law that prohibits discrimination against individuals with disabilities in all areas of public life in the United States. To our Gold Star alumna, VNA Sierra Alta, congratulations on your extraordinary and passionate work in support of disability rights and social inclusion in Chile. Thank you for sharing your accomplishments and the impact of the IVLP on your work since returning home. I would also like to recognize the outstanding contributions of our hosts today at the World Affairs Council of Seattle. Thank you, Jackie Miller, for your outstanding leadership in support of the IVLP, and a huge thanks to Rachel Paris Lambert, who organized VNA's original visit in 2017, and Sean Bowman for making VNA's virtual return visit to Seattle and this presentation extra special. Our partners at CRDF Global and Global Minnesota also played big roles in VNA's virtual exchange program. All of you are such dedicated partners to the IVLP, and we are grateful for your support over many decades. And to our guests, thank you for joining today's important discussion about access for all and advocacy in support of inclusion and civil rights. Your work is truly making this world a better place for all. As we commemorate the 30th anniversary of the ADA, we continue to expand the IVLP's focus on disability rights in collaboration with partners through Global Ties US Network. In fact, since 2010, our IVLP programming on themes related to disability rights and social inclusion has included more than 800 international visitors in over 120 projects. The Americans with Disabilities Act is a life-changing landmark legislation protecting the civil rights of people with disabilities. The ADA succeeded in eliminating many barriers in employment, education, transportation, government services, and telecommunications, all aspects of public life in the United States. Nevertheless, there is still more work to be done, and in communities such as Seattle and Minneapolis, we're able to share insights and experiences with international visitors like VNA, who return home to impact the world in new and exciting ways. In a typical year, the IVLP brings over 5,000 current and emerging leaders to the United States, joining a group of over 225,000 alumni. This year marks the 80th anniversary of the IVLP, giving us the opportunity to honor and celebrate notable alumni who have participated in the program. I encourage you to check out our hashtag Faces of Exchange campaign on our website and our @StateIVLP social media. The IVLP is as important today as ever, and we're proud to have pivoted to a virtual model to continue our engagement with emerging leaders around the world. I have met many IVLP alumni over the years, and I can tell you that our embassy colleagues really enjoy connecting with such a dynamic group of professionals and hearing about their exchange experiences. We continue to rely on our strong partnership with the Global Ties US Network, working with 8 national program agencies and over 80 community-based members across the United States to administer IVLP projects. Through their efforts, emerging foreign leaders from a variety of professional fields
can learn about the United States and cultivate lasting relationships with US contacts. Thank you again to our hosts and speakers for this wonderful event. To our guests in Seattle, Minneapolis, Denver, Pensacola, across the United States, and around the globe, thank you for joining this discussion. And I'll now turn it back over to our friends in Seattle. Thank you. Great, thank you so much, Anne, for that wonderful introduction to the International Visitor Leadership Program and the Gold Star Initiative. My name is Rachel Paris Lambert, and I am the Director of the International Visitor Program at the World Affairs Council in Seattle, Washington. I use she, her pronouns. I have brown hair and brown eyes, and I'm wearing glasses and a white sweater, and I'm seated in my living room in front of a Christmas tree, and the twinkly lights are on. On behalf of the World Affairs Council, I would like to thank the Office of International Visitors, the U.S. Embassy in Santiago, and CRDF Global for partnering with us on this very special Gold Star program that provides us the tremendous honor of welcoming VNA Sierra Alta back to Seattle virtually, while shining a spotlight on the advancement of disability rights globally. For those of you who are attending this event in Seattle, around the country, and around the world, thank you so much for joining us today. When Sean, my colleague, let me know we were going to be working on this Gold Star program for VNA, initially we didn't know which program she participated in. And so it was my delight to learn a few days later that she was part of a program that I actually implemented in May of 2017 entitled Women Leaders, Drivers of Social Change. VNA traveled to Seattle with 18 other leaders from Latin America, and while in Seattle for about 5 days, they did a lot. And VNA, I wonder if if this will bring back positive memories for you. They participated in a half-day workshop with Kathy Allen, a champion for women leaders around the world. They met with members of our Young Professionals International group for an informal happy hour. They visited with students and teachers at the Seattle Girls School, and they met with staff for in-depth discussions at Young Women Empowered, the Refugee Women's Alliance, Skate Like a Girl, and the Center for Women and Democracy. They also squeezed in a number of cultural outings, including a Scenic Harbor cruise, Cirque du Soleil, and a trip north of Seattle to visit the Hibble Cultural Center of the Tulalip tribes. When VNA came to Seattle in 2017, she was working on completing her law degree. Now, VNA is Chile's leading advocate and activist in the field of rights for the hearing impaired. And in January 2020, she made history by becoming the first deaf lawyer in Chile. She is the founder and president of the Nelly Zabel Foundation, dedicated to the empowerment of deaf women in Chile. VNA has focused her efforts on helping the deaf community gain greater independence in their daily lives, equipping them with the tools and resources they need to achieve independence, while educating the Chilean government, the judicial system, and the general population about the needs of deaf men, women, and children. VNA also works as a lawyer at the Deaf People's Support Center, providing legal advice and representation to vulnerable and disenfranchised deaf people. VNA, it is wonderful to see you again, and it is my great honor to welcome you today and introduce you for this discussion. I also know that tomorrow is your birthday, so I'd like to wish you a very early happy birthday. I don't know if you can see me. So we're going to transition. We're going to transition to VNA for her presentation. And VNA, during your introduction, will you please just provide a brief description of yourself for our audience? And lastly, before we transition, we're going to take a moment to switch sign language interpreters. Thank you. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación para poder presentar el trabajo que hemos venido realizando estos últimos 3 años. Y también quiero darles muchas gracias y agradecer por la suerte de haber podido participar en el programa AVLP en el año 2017. El temática sobre las mujeres en lucha por el cambio social, las mujeres por el cambio social. De dicho programa
tomamos muchas cosas que nos ayudaron a continuar con el trabajo aquí a nivel local y de que hemos venido realizando hasta ahora. Ahora voy a comenzar con la presentación en sí, les voy a presentar. Ahora les voy a presentar cómo nuestra organización, que lleva por nombre Fundación Nelly Isabel. Nuestro grupo, ¿quiénes? ¿Cómo nos reunimos? ¿Quiénes somos? Somos mujeres sordas. Y también somos mujeres que estamos dentro de la comunidad sorda. También recibimos el apoyo como nuestras aliadas de mujeres oyentes que están dentro de nuestro grupo de trabajo. Trabajan colaborativamente con nosotros. Nosotros somos mujeres que tenemos un pensamiento que debemos luchar. Tenemos un pensamiento de lucha por los derechos humanos, por los derechos de las personas sordas. Bien, para lograr y desarrollar el empoderamiento de las mujeres sordas. Para sí mismas, que ellas mismas puedan generar un mejor futuro para ellas. Que una mujer sorda solamente históricamente que reciba caridad, se ha tratado de que reciba caridad, reciba ayuda. No, nuestro enfoque es distinto, es que las mujeres sordas como grupo, como agrupación aprendan, se empoderen, para que puedan pararse enfrente de la sociedad, pararse enfrente de la sociedad en general, y nosotros como grupo incidir y hacer nuestras demandas. Es importante para todas nosotras poder mostrar qué sucedió antes. Vamos a hacer un poquito de historia reciente. El apoyo, que hemos recibido el apoyo de distintas organizaciones situadas allá en Estados Unidos, como MIUSA Internacional, que me invitó a un proceso de aprendizaje a una escuela de liderazgo para mujeres con discapacidad. También trabajamos con las siglas WE, Women Enabled International, y con ellas trabajamos también, y también con DILO, hemos trabajado con la organización DILO. Esa es la fundación de un abogado estadounidense, Mike Steven. Les voy a mostrar fotografías. Ustedes pueden ver en las fotografías cómo las personas de Estados Unidos han venido, nos han visitado, nos han entregado su apoyo en seminarios, hemos realizado conversaciones en temáticas sobre cómo las mujeres sordas deben hacer un trabajo, por ejemplo, en el tema de la violencia de género. Bueno, ahora a continuación les voy a mostrar algo de mi visita al programa IVLP. Estas fotografías son de la visita a IVLP, donde el aprendizaje fue enorme, de temas muy importantes, temas muy relevantes, conocerlos, cómo las organizaciones trabajan en apoyo, en lucha contra la violencia, organizaciones de enfoque empresarial, apoyo a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, y esta organización entregan apoyos a ellas. También cómo compartir con ellas, compartimos con personas de diferentes estados y poder adquirir las experiencias diversas de esos lugares. Y nosotros luego de esa escuela dijimos, esto lo podemos hacer en Chile. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos a idear, empezamos a colaborar cómo lo haríamos. Vamos a hacer la primera escuela de liderazgo de mujeres sordas en Chile. Es muy bonito la oportunidad de poder mostrar esta experiencia porque el primer año, el año 2018, ya nació la fundación, la establecimos, tenemos la fundación, luego el próximo año 2019 presentamos un proyecto a Milnick International.
porque queremos hacer la primera escuela de liderazgo y queremos mostrar algunas fotografías de esa experiencia de la escuela de liderazgo. Puede ver que las mujeres sordas nos juntamos, ¿no es cierto? Nos reunimos con unas diputadas, con asesoras políticas, con diversas profesionales, y empezamos a realizar conversaciones de cómo también, o sea, cómo una mujer sorda puede participar, puede hacer incidencia legislativa en el Congreso, puede luchar por los cambios de las normativas, por los cambios de las leyes. Por ejemplo, también había una mujer sorda que aprendió cómo, cómo hacer un comunicado de prensa, ¿no es cierto? Cómo pararse con presencia, con estampa, ¿no es cierto? Con una persona activa, no desde un enfoque desde la lástima, de muéstrame mi situación, sino que siempre un enfoque desde el empoderamiento. Hay, tuvimos actividades deportivas también, actividades como de fiatamiento, de cohesión grupal con las diferentes mujeres sordas. Es importante también decir que en la Escuela de Liderazgo vinieron mujeres, nos visitaron a la Escuela de Liderazgo mujeres de Estados Unidos, mujeres de Argentina, invitadas de Ecuador, y nos vinieron a entregar sus conocimientos. Aquí hay algunas fotografías que muestran eso, distintas agrupaciones, las distintas actividades que realizamos. Ahí, por ejemplo, entre ellas vino Chasia Siddiqui, ella es una mujer médico sorda. Ella nos enseñó el tema sobre los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. También vino Pamela Molina, de la OEA, quien trabaja en la OEA, cómo lograr derechos, ella nos contó su experiencia en el logro de derechos en la Convención de los Derechos de las Personas por Discapacidad. Ella participó en la redacción de dicha convención y nos contó esa experiencia y nos habló de ese tema. Estas fotos muestran el norte de Chile. Estas fotos son específicas del norte de Chile, mi región, el lugar donde yo vengo. Es un lugar seco, árido, donde hay cobre, una tierra de cobre, donde hay minería de cobre. Nosotros quisimos compartir esto con las mujeres sordas de todo Chile, generar redes de apoyo para continuar el trabajo en grupo. Es importante decir que, en particular, estas fotografías, miren las que les voy a mostrar ahora. ¿Por qué estamos mostrando esas fotos de las mujeres sordas con casco de minero en la minería del cobre? ¿Qué significa? Recuerden que Chuquicamata, que es la mina de cobre, es la mina a tajo abierto más grande del mundo. Hay una lucha de las mujeres, mujeres oyentes, mujeres en general de la sociedad, hay una lucha ya para lograr accesos laborales, lograr acceso laboral, poder tomar trabajo en la minería, en el manejo de grandes camiones, en el manejo de la grande maquinaria, la maquinaria pesada. Nosotros nos juntamos con ellos y dijimos, oye, tenemos esta misma actitud, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no compartimos experiencia con las mujeres sordas que están en la misma, en distintos ámbitos, en una lucha similar? Como luchar contra los bloqueos a la accesibilidad en el fondo, en distintos ámbitos. Siempre pensando que ese trabajo en la maquinaria pesada, en esa grande máquina, era un trabajo de hombres, pero nos pudimos dar cuenta con ellas de que no necesariamente es así. Fue una bonita experiencia para las mujeres sordas. También hicimos un trabajo con padres y madres de niños sordos. Aquí hay algunas fotografías de ese trabajo con ellos. Es un trabajo con algunas colaboradoras también de la Fundación, mi compañera Paz, también Malu de la Fundación, que realizaron charlas, ¿no es cierto? Toda una jornada de conversaciones respecto de una charla abierta a la sociedad para que pudieran venir y participar, para mostrar nuestro trabajo, mostrar lo que hacemos. Como mujer experta, yo tengo experiencia de vida también, soy experta en cómo poder realizar el mismo apoyo claro, a las más jóvenes y también a las mujeres sordas. Bueno, la fotografía que están aquí muestra
un Chile de año pasado. Justamente en octubre del año pasado nosotros comenzamos un proceso político, un movimiento político muy, muy poderoso, un movimiento social, y este movimiento se llama estallido social, que eso comenzó el día 18 de octubre del año pasado. Y eso, sin lugar a dudas, que fue una fecha que es un hito en realidad para nuestro país, instancia en que las personas comenzaron a movilizarse, a hacer reclamos por sus derechos a nivel social, por ejemplo, culturales, por ejemplo, la lucha por la igualdad, la lucha también por la igualdad de derechos, por ejemplo, en educación, en salud. Y nosotros como comunidad sorda, como mujeres sordas, nos unimos también a trabajar por este movimiento y entonces comenzaron de esa forma diferentes ciudadanos también a aglomerarse para poder eh, juntos luchar por esto. De esa forma, los ciudadanos que comenzaban a llegar aquí, bueno, empezaron a recopilar diferente información, comenzamos a compartir de cómo es la realidad acá en Chile, que existe mucha desigualdad, que existen muchas situaciones que desafortunadamente vulneran a las personas. Por lo tanto, nosotros como mujeres sordas también nos unimos a esta causa. Estuvimos haciendo un proyecto para ver cuáles eran las exigencias que nosotros le íbamos a hacer al gobierno y al Estado de Chile. Como se puede ver al otro costado, la foto que están aquí, son fotos de marchas. Fue un movimiento muy bonito porque finalmente produjo que la gente se uniese. Eh, para el Día de la Discapacidad también se convocó a mucha gente, se hicieron 12 demandas al gobierno que estaban vinculados con una nueva constitución, esto el 3 de diciembre. Y dentro de esas demandas, que bueno, son demandas que hace mucho tiempo nosotros veníamos luchando para finalmente lograr el reconocimiento de la lengua de señas chilena en la Constitución. Y ahora tengo una noticia muy buena que darles, y ustedes pueden ver que hay diferentes personas sordas luchando, manifestándose, moviéndose por el reconocimiento de la lengua de señas chilena. También debe decirse que, bueno, es muy emocionante esto porque la imagen que nosotros tenemos ahí, que de mujeres sordas, de mujeres que participan de la comunidad sorda, fuimos al Congreso, también yo incluida en ese grupo, trabajamos muy arduamente, mes tras mes, para poder comenzar un trabajo desde mayo, desde el año 2018, en conjunto con un abogado, con un diputado, perdón, para poder trabajar en un proyecto de ley que reconociese la lengua de señas chilena. Y no es algo fácil, es algo que nosotros tenemos que estar constantemente llamando la atención, constantemente pidiendo que por favor vean lo que nosotros estamos haciendo, y eso se pudo hacer afortunadamente en el Congreso, hasta que ya este año que venía por esta lucha, se tuvo que detener todo por causa del coronavirus. Sin embargo, en septiembre, nuevamente nosotros comenzamos en el Congreso, en conjunto con la presidenta también de las mujeres, estuvimos ahí y le pedimos entonces al Senado que se trabajase en este proyecto de ley de la lengua de señas chilena, que había estado pausado ya por bastante tiempo, y que era necesario que ahora se hiciese este trabajo y que de una vez se pudiese reconocer la lengua de señas. Pasó así entonces septiembre, octubre, hubo reuniones, muchas diferentes organizaciones de la comunidad sorda se reunieron para seguir apoyando esta causa. Y finalmente ya un afiche del 22 de diciembre, ¿sí?, que es una fecha muy importante para la historia de la comunidad sorda porque es el resultado de una lucha, ya finalmente el Senado aprobó lo que nosotros estábamos pidiendo sobre el reconocimiento de la lengua de señas chilena, que reconoce el derecho también de los niños sordos en cuanto al aprendizaje de la lengua de señas como su primera lengua, y a reconocer también la obligación que tiene el Estado para proveer diferentes servicios públicos que están relacionados con la salud, por ejemplo, con la educación, y ese es un reconocimiento al derecho de la lengua de señas chilena, ¿sí? La verdad es que un día de mucha emoción, lloraba de tanta emoción de haber visto ya por fin el logro de esta lucha que nosotros veníamos trayendo
por bastante tiempo. Por lo tanto, nosotros solicitamos ya finalmente, lo que esperamos es la firma del presidente y que se publique esto también en el diario oficial. Este año, por causa del coronavirus, hemos podido juntarnos con diferentes abogados de todo el mundo, donde se cuenta, por ejemplo, un poco del trabajo que nosotros hemos visto en D-Law, ¿sí? Y cómo ellos me han entregado un fondo a mí para que yo pudiese estudiar. Y entonces así lograr titularme como abogado, ¿sí? Con ese dinero tuve que gastar, por ejemplo, en la interpretación, en el arancel de la universidad, en el subtitulado, hasta que finalmente, después de mucho esfuerzo, logré terminar mi carrera como abogado, ¿sí? Que son esas becas que entrega DILO para los estudiantes. La importancia de tener abogados sordos en el mundo. Por lo tanto, es importante hacer este proyecto para poder enfrentar eh, este tema que es muy importante, que es el de los derechos humanos, los derechos de las personas sordas durante la pandemia. Hicimos diferentes videos informativos sobre los derechos en cuanto a la salud, por ejemplo. También hicimos infografías, ¿sí? Pósters, que todos estos contienen información sobre los derechos de las personas sordas y que están también relacionados con la con la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que las personas pueden defender sus derechos, por ejemplo, en el área de salud. Y también los derechos a nivel educativo, por ejemplo. Nosotros comenzamos trabajando con Zoom debido a la distancia, ¿verdad? Todo lo que conllevaba tener, estar con el coronavirus. Diferentes personas sordas con discapacidad también estuvieron ahí, y entonces comenzamos nosotros a mostrar normas y leyes que eran en pro de los derechos de las personas sordas para poder promover y continuar con la igualdad, incluso durante en tiempos de pandemia. También el tema del acceso, por ejemplo, judicial, ¿sí? Los tribunales han estado trabajando también a través de Zoom. Ha sido la nueva forma que nosotros hemos tenido. ¿Sí? Esta es primera vez que nosotros como abogada tenemos que hacer una defensoría a través de una plataforma que es distinta a lo que nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Lo que sí trae la fortuna que hemos podido atender casos de diferentes personas a lo largo de todo Chile, lo que significa que no solamente tenemos que ir a tribunales, sino que ahora ya aquí cerca de donde yo vivo, ¿verdad? De la ciudad donde yo resido, sino que también nos da la oportunidad de esto, de poder participar en diferentes situaciones judiciales a lo largo de todo Chile, ¿sí? Por lo menos podemos ver ahí que hay algún punto positivo en cuanto a la defensa de los derechos de las personas sordas en el nivel judicial, y eso entonces lo que nosotros pedíamos a tribunales era la presencia de un intérprete de lengua de señas. Otro logro que también es de gran importancia, ¿sí? Nosotros hemos visto una situación de violencia de género en contra de la mujer sorda, y lamentablemente no es posible que la persona lo denuncie, porque, bueno, por el sistema, de hecho, por el hecho de ser una mujer sorda, cómo nos comunicamos, entonces existen, por ejemplo, el uso de la videollamada a través de la lengua de señas, porque no existe un sistema para poder hacer esas denuncias, ¿ya? Eh, no hay un buen desarrollo, por ejemplo, de cómo es la escritura del español para poder comunicarse de forma escrita con carabineros y poder de esa forma hacer su denuncia. Entonces, esto explica cómo esta lucha que nosotros venimos haciendo ya hace mucho tiempo tiene una gran importancia para la mujer sorda. Otro trabajo que es muy importante, sí, que anteriormente ya lo he dicho, es un contacto con con la presidente del Senado, ¿sí? Quien es mujer, ¿sí? Adriana Muñoz, que es la presidenta. Entonces estuvimos trabajando con diferentes organizaciones a través de Chile, organizaciones feministas, que se reunieron para poder trabajar este año y poder hacer una agenda de género, ¿sí? Para de esa forma presentarle los diferentes puntos al gobierno, ¿sí? En el Congreso. Y eso significa que nosotros, ¿sí? Trabajamos como red, ¿sí? Las diferentes organizaciones de mujeres, diferentes organizaciones feministas, trabajamos como red
Y en Chile, bueno, nosotros decimos que ser sorda significa ser sordimista. Ser sordimista. ¿Sí? Que trabajamos mujeres sordas con las mujeres feministas y entonces ahí logramos esta nueva fusión que es sordiminista, ¿sí? Con un trabajo intersectorial. En la última parte del año estuvimos trabajando en octubre en un proyecto también en el que nosotros, bueno, queríamos como Fundación Nelly Isabel hacer un llamado a diferentes intérpretes que pudiesen participar de una forma voluntaria como intérpretes en servicios médicos, por ejemplo, que trabajasen en el hospital, en caso de, por ejemplo, una persona sorda tuviese alguna sintomatología de coronavirus, acudía a algún centro médico y entonces ahí se hacía el contacto con uno de estos intérpretes que de forma voluntaria prestaba su servicio, ¿sí? Eh, es importante también el tema del aprendizaje de la interpretación en contexto jurídico, en contexto de salud, y eso fue algo que también nosotros estuvimos trabajando, porque hasta la fecha nosotros en Chile no tenemos una carrera profesional para formar intérprete de lengua de señas, alguna carrera de pregrado. La verdad es que nosotros en Chile no tenemos eso, es un sistema que trabaja a través de un postítulo, pero sin lugar a dudas que el nivel profesional es muy, muy distinto. El intérprete debe buscar diferentes formas para poder aprender y lograr adquirir nuevos conocimientos. Y nosotros como Fundación Nelly Isabel hicimos también un proyecto para responder y apoyar a los intérpretes que están en búsqueda de un perfeccionamiento. Y eso fue lo que nosotros como Mujeres Sordas también entregamos. Es muy importante mencionar también que nosotros tuvimos diferentes invitados muy, muy importantes. Por ejemplo, estuvo Michael, que es un abogado sordo, ¿verdad?, que participa en G-Law, que él nos estuvo visitando y nos estuvo explicando cómo funciona ADA. Sabemos que es una realidad de Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que la ley, entonces él estuvo presentando eso y cómo nosotros podemos tomar este ejemplo para ver qué ajustes se pueden hacer en el trabajo, por ejemplo, con las leyes de Chile. Sabemos que el intérprete del área judicial requiere saber eso, y ahí también estuvo con nosotros eh, Howard, ¿sí? Él estuvo con nosotros, que también es un abogado, ¿sí? Y participa en el NAD, ¿sí? Que es una agrupación de Estados Unidos, NAD. ¿Sí? Entonces él nos estuvo enseñando cómo nosotros teníamos que hacer las diferentes solicitudes para poder lograr lo que nosotros queríamos. La verdad es que en Netflix también fue un caso que él nos presentó, donde hubo una lucha también para finalmente poder incorporar el servicio de subtitulaje que finalmente se logró. Y ese es un trabajo gracias a ello, gracias a lo que nos presentaba Howard. Entonces, cómo nosotros también podemos y tenemos que aprender estas cosas, tenemos que luchar por la accesibilidad en este caso, por ejemplo. También nosotros estuvimos trabajando en la Fundación Isabel con, bueno, una reunión con la ministra de la Corte Suprema, que se llama Andrea Muñoz, ¿sí? Ella es la persona responsable para poder trabajar ahí en la Corte Suprema, y es un trabajo sobre temas de no discriminación, ¿sí? Para poder lograr la igualdad de género, por ejemplo, ¿sí? Ahí también nosotros estuvimos haciendo diferentes solicitudes, ¿verdad? Para ver en la administración, que se llama Corporación Administrativa Judicial, ¿sí? Ahí nosotros también estuvimos trabajando, le estuvimos haciendo las solicitudes para presentar la necesidad que en los tribunales y en esas situaciones judiciales exista la presencia de un intérprete. Y también nosotros estuvimos trabajando en la alianza con Visor, que ellos prestan el servicio de interpretación, incluso en este contexto judicial. Este año también nosotros en marzo comenzamos el trabajo, ¿sí? En la comunidad de apoyo para las personas sordas, y ahí nosotros pudimos comenzar yo como abogado, por ejemplo, y diferentes personas sordas, ¿sí? En un centro de apoyo legal para las mujeres sordas,
bueno, se presentan diferentes tipos de apoyo, monitores psicológicos, por ejemplo, hay coordinadores, tenemos también, ya por ejemplo, este mes hemos logrado trabajar en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, ¿sí? Igualdad de género. Entonces nosotros lo que queríamos era poder comenzar este centro para la mujer sorda de forma remota, ¿sí? A través de Internet. Sabemos que es una situación compleja lo que está pasando en contra de la mujer ahora y necesitamos tomar nosotros cartas en el asunto. Bueno, básicamente ese es un resumen de nuestro trabajo, de lo que nosotros hemos hecho ya a lo largo de este tiempo. Eh, es importante saber también que nosotros hemos aprendido mucho, ¿verdad? Que podemos mantener el contacto, que se puede generar diferentes redes, que nos podemos comunicar vía email, por ejemplo, y podemos seguir nosotros, por supuesto, en contacto. Muchas, muchas gracias. Well, Vianney, thank you so much for your presentation. It was so interesting to hear not only about your work, but about the recent national social movements in Chile that are accomplishing so many great things for the disabled community. So we have a few questions from the audience, and I have some myself as moderator. In 2017, you visited Seattle on your International Visitor Leadership Program. I was wondering if you wouldn't mind sharing with us any memorable experiences from that IVLP or about your time in Seattle in particular. Bueno, en Seattle, primero quiero decir que conocí a una mujer espectacular en Seattle, una mujer hermosa, bellísima. ¿Puedes repetir su nombre, el nombre de la... Ya. Kathy, su nombre es Kathy Allen. Su nombre es Kathy Allen, una mujer maravillosa. Una mujer experta en la temática en cómo levantar, cómo posicionar a personas que vayan a acceso a la participación política. Que la participación política, ¿a qué se refiere? Significa tener una especie de estampa, una mentalidad, una manera de posicionarse frente, y en nuestro sentido como mujeres, que podemos hacer un cambio social. Es importante cómo nos posicionamos. Fue muy bonito e interesante el poder aprender cómo podemos también lograr como un posicionamiento que asegure la participación política, no replegarnos, no quedarnos detrás. Eso fue muy fuerte, esa fue una entrega importante de aprendizaje. También quiero hablarles de la experiencia, una experiencia que yo nunca había vivido antes en mi vida. Porque también se preocuparon el tema como cultural, ¿no es cierto? Nos invitaron a participar de una presentación del Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Eso fue maravilloso porque recorrimos en un vehículo, fuimos paseando, llegamos hasta una localidad, pero no habíamos tenido acceso a esos productos culturales, a consumir ese tipo de cultura. Primera vez que lo veíamos. En Seattle siempre sentí que la ciudad más maravillosa, una ciudad que siempre como nos sorprendía, y también nos sentimos acogidos. Quiero hablar de una experiencia en particular cuando fuimos a una escuela de niñas, ¿no es cierto? A una escuela de niñas, ¿no es cierto? Y la forma de trabajar que tenían era muy diferente. A mí me llamó la atención importantemente la fuerza con que se enseñaba sobre el respeto, sobre el feminismo, sobre el acceso de la mujer, sobre la lucha de la mujer, sobre la lucha por la accesibilidad de la mujer a distintos espacios. Habían afiches que llamaban a eso, habían carteles que hablaban del liderazgo, de la lucha histórica en Estados Unidos, los derechos humanos, los derechos de la mujer. Eso me sorprendió. O sea, había muchos proyectos diferentes que estaban enfocados.
en el tema del respeto de género, en las distintas orientaciones sexuales. El género es uno de varias opciones. Todas las niñas tenían como una especie de igualdad, se notaba una especie de equidad, muchas cosas importantes. Sería mucho nombrar, poder decir qué cosa en particular, pero en particular la ciudad, haber ido a Seattle, poder visitar, conversar y observar todo eso fue maravilloso. Great. We have some questions from the audience. One is asking, can you please reflect on how your IVLP experience shaped work in Chile? What did you learn that influenced what you did when you returned home? Primero, antes habíamos realizado un arduo trabajo como comunidad sorda, en general, hombres y mujeres. Históricamente veníamos haciendo ese trabajo. Luego de ir al programa IVLP, observé de que existe el tema de género. Hay un tema de género detrás de cualquier actividad, digamos. Y ahí aprendí que debo hacer una investigación, debemos ahondar qué sucede específicamente con las mujeres. Al ir al programa IVLP, por ejemplo, escuelas de liderazgo, vimos escuelas de liderazgo para jóvenes de tercero medio, antes de la universidad, formadas en una especie de campamentos donde aprenden elementos de liderazgo, cómo hacer presentaciones, cómo pararse, cómo posicionarse, cómo expresarse en temas de política, en temas de expresión de opinión pública. Por ejemplo, había una agrupación de mujeres mayores, adultos mayores, de la tercera edad, senior, podríamos decir, ¿no es cierto? Eran personas mayores. Había un salón de la fama. Ellos tenían una especie de salón de la fama, un Hall of Fame. Y ellos lograban, a través del Salón de la Fama, rescatar la historia de esas mujeres, que ya bien eran adultas mayores, específicas de ese estado en particular, que ya bien ya eran adultas mayores, podían estar siendo olvidadas. Este era un recordatorio de esas mujeres del Salón de la Fama. Mujeres que habían hecho aporte importante, famosas científicas, famosas en el mundo de la educación. El Salón de la Fama tenía una especie de objetivo de rescatar esa historia, salvar el recuerdo de esas mujeres. Aquí también vimos que hay empresas que hacen contratos, que contratan a las mujeres, pero hacen apoyo a las situaciones de pobreza en las que viven esas mujeres, de delincuencia, y entregan apoyo para que ellas vayan y en esa empresa puedan trabajar y puedan lograr desarrollarse, ¿no es cierto? Puedan establecer un proyecto de vida. Yo sumado con eso también lo vi, pude reflexionar y dije, oye, aquí en Chile tenemos el objetivo de género está faltante. Me di cuenta de que las mujeres sordas, deben tener un cambio en ese tema. Después ya del programa IVLP el año 2017, dije ya, ahora es cuando tenemos que fundar la fundación. Tenemos que dar nacimiento a la Fundación Elizabeth lo más pronto posible. Habiendo tomado todo ese aprendizaje, los pudimos hacer en Chile. Eso le dio inicio a la fundación. Great. Another question from the audience is, well, firstly, they want to congratulate you on securing 5% representation for the disabled community in drafting Chile's new constitution. That's a big victory. Their question is, how would you advise others to get a seat at the table and actively participate in the political process to protect the rights of people who are not always represented? Es muy interesante eso, porque hace un tiempo atrás, nosotros aquí en Chile hicimos la votación, el plebiscito y se aprobó el hacer una nueva constitución. La nueva constitución, ¿quiénes deben escribirla? Se aprobó, ¿no es cierto?, que deben ser 155 personas, ciudadanos. Deben ser los ciudadanos quienes la escriban. 155 personas van a redactar la ley. Y debe haber paridad en igual cantidad. De los 155, debe haber mitad de hombres y mitad de mujeres.
en paridad de género, 50 y 50%. Interesante que la Constitución ya tiene, en quienes la van a redactar, ya tiene paridad de género. Nosotros en Chile ya logramos que el Congreso aprobara en la ley, ¿no es cierto?, que un 5% de los escaños, de los 5% de los escaños de los candidatos de las listas para transformarse en constituyentes, quienes escriban la Constitución, deben ser personas con discapacidad. Hay dos vías para hacer eso. Una vía es hacer que las personas con discapacidad participen políticamente a través de la participación dentro de un partido político. Y la otra vía es la vía independiente, ¿no es cierto? Que se unan a una lista como independientes y busquen el apoyo de personas, busquen el apoyo de la ciudadanía. Hay un movimiento muy fuerte de muchísimas personas con discapacidad hoy en Chile que quieren ser futuros candidatos. Y quiero decirles que yo también me estoy presentando yo me estoy presentando por mi región, por mi distrito, y mi nombre está en una lista de candidatos para quienes vamos a ser constituyentes, quienes escribiremos la nueva constitución. El 11 de enero ya comienza la campaña como tal, los afiches publicitarios, la difusión de la candidatura, las reuniones, y podemos votar el 11 de abril. El 11 de abril ya serán las votaciones. It's so exciting to hear. Good luck. So among that and all the many other accomplishments that you listed during your presentation, what are you most proud of after returning to Chile following your 2017 IVLP experience? Yo me siento particularmente orgullosa de algún logro. Yo me siento muy orgullosa de haber logrado yo de haberme convertido en una abogada. Eso me genera mucho orgullo por el trabajo de la comunidad con las mujeres. El trabajo de la comunidad con las mujeres sordas se ha consolidado. Eso también me tiene muy orgullosa. También me siento orgullosa que yo como persona he podido motivar, he podido convocar personas, he podido aglomerar gente que venga, que vamos hacia un cambio. Yo me siento orgullosa de eso. Ahora en particular, me siento feliz también porque la verdad, por ejemplo, sobre el tema para la campaña ahora de los candidatos constituyentes, yo me siento orgullosa de ver de que hay personas con discapacidad que tienen desplante, que se están posicionando, se están mostrando como candidatos, se están transformando en rostros, y que esas personas con discapacidad, yo me siento orgulloso, de eso también me siento orgulloso. Me siento orgulloso, pensaba que un grupito, un grupo pequeño de personas con discapacidad conocía mi trabajo. Pero ahora con el tema de la candidatura, haciendo campaña, afiches, publicidad, me he dado cuenta de que en mi ciudad, Calama, hay muchísimas personas oyentes que no tienen ninguna discapacidad, del mundo de los profesores, del mundo de la lucha social, del mundo de los trabajadores, del mundo indígena, que se han acercado, se han convocado conmigo y han llegado a compartir sus experiencias conmigo y me han visto a mí como candidata. Eso a mí me ha emocionado. Eso que podemos nosotros representar una lucha global en el fondo. Son distintos ámbitos de lucha en el que las personas estamos todos luchando por distintas cosas. Romper ese enfoque de lástima, que la lástima frente a la discapacidad, y que me puedan ver a mí como una aliada, que podemos agruparnos y seguir luchando por nuestras demandas en este último tiempo. Eso también me hace particularmente orgullosa. Here, and I imagine. So we have many people who have joined us today who have a role in the International Visitor Leadership Program, their own programming for it. And one has asked what you wish you had known before coming to the United States and what advice you might give to future participants of the IVLP program.
Sí, me hubiera gustado haber podido estudiar más sobre la historia de los lugares que visitamos. Y porque yo sentía, cuando íbamos a un lugar, estábamos observando, estábamos fascinados, decíamos, oye, ¿qué significará esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué está esto? Esta persona, oye, este museo se relaciona con eso, con lo otro. Por ejemplo, en Seattle estaba el tema de un museo de una lucha, ¿no es cierto?, de un pueblo indígena, Standing Rock, que habían luchado para salvar su territorio, recuperar su territorio, sus recursos naturales que habitaban ese territorio. Nosotros pudimos ver, me fascinó, muy interesante ver esa como visión de ese grupo, y me hubiera gustado antes haber sabido de qué se trataba ese grupo y cuál era su historia, haber podido investigar más, haber podido entender aquello, para luego, al haberlo visitado en persona, haber corroborado los distintos hechos y haber sabido. También aquí en Chile decimos como de ser de guaso, de campo, llegar fascinándose por todo en la gran ciudad y quedando fascinado con cada cosa nueva que uno ve, así me sentí un poco. Eso siento que ojalá hubiera tenido información antes de los distintos lugares para yo haber hecho mi estudio previo anterior, mi investigación previa. Pero yo hubiera podido disfrutarlo a lo mejor de mejor manera. Pero cuando vamos al lugar y tomamos fotografía, luego nos retiramos. Pero aquí en Chile me puse a leer, me puse a investigar sobre estos mismos lugares a los cuales yo solo le había tomado fotografía, y me di cuenta, oye, que había una historia muy importante. Este lugar era maravilloso, tenía una historia, un patrimonio cultural muy importante, pero después lo pude aprender cuando ya había regresado. Yo creo que eso me hubiera gustado a mí, poder haber aprendido de los contextos de los distintos lugares que pudimos visitar. So we are running out of time. We have enough for one last question. And with everything that you've already accomplished, all the work that you've already done, this question seems unfair to ask. But what's next? What do you envision for yourself in the future? Wow. Estoy viendo un mundo diferente, un mundo que está cambiando. Lo que veníamos viendo el año pasado, antes de la experiencia de la pandemia, fue un cambio de paradigma, un cambio en la forma de ver el mundo. Para todo el mundo, a todas las personas del planeta, de alguna otra forma nos cambió la mentalidad. El observar el mundo tal como lo veíamos, incluido el tema político. Necesitamos ver nuestra política, nuestras formas de vida, pensando que estamos todos frente a un desafío, el desafío de entender que es un mundo diferente, es un mundo que está cambiando y que hay que cuidar algunas cosas que son importantes y que no perderlas. Me preocupa a mí el tema, por ejemplo, en particular, de que podamos reunirnos, agruparnos las personas con discapacidad, las personas sordas, las comunidades, ecoclima, como un enfoque como ecológico, estoy diciendo bien, como poder ver el ecosistema, entenderlo, que somos parte de un ecosistema, eso estoy diciendo bien, somos parte de un ecosistema en el cual están imbricados uno con otro. Nosotros vivimos en el norte de Chile, aquí vemos que está el tema del agua. El agua se está acabando, se está agotando el agua, se está quedando seco, todo vacío. Las empresas, por ejemplo, están llevándose el agua, tienen prioridad sobre el uso del agua y se están desapareciendo, se están comiendo los recursos. Nosotros vemos el tema que me preocupa particularmente en el norte, es el tema político de cómo cambiar, como solidaria ya, cambiar una mirada, que hay un enfoque de una política todavía muy solidarista, una política muy basada en la solidaridad, verlo basado en un enfoque de derechos distinto, verlo como de aquí en adelante cambiamos. Hay una oportunidad en esto de la nueva constitución. Yo como candidata, cuando voy de candidata,
no solamente el objetivo es lograr, ¿no es cierto?, ganar, sino que también llegar a un grupo, establecer un discurso y influir en la discusión de las personas quienes eventualmente hagan la nueva constitución. De todas modos, si no voy candidata, voy a influir en ese discurso. ¿Necesitamos una nueva constitución para qué? Una nueva constitución para un nuevo siglo, para iniciar un nuevo ciclo. Necesitamos una constitución propia del siglo XXI. Ese. Y claro, y entender lo que estamos juntos, que trabajar colaborativamente, que estamos dentro de un entorno, un ecosistema. Decir de que estamos como conectados. Cuidado, priorizar los cuidados humanos, cuidarnos como personas. Eso del 2020, de este año en adelante, ha cambiado eso. Ese es el pensamiento nuevo, es un pensamiento diferente que tengo frente a un mundo que está cambiando. Well, Vianney, you definitely have my vote. And I'm sure you'll secure many others from around Chile. Keep doing the great work that you're doing. And thank you so much for joining us here today. And thank you everyone else for joining us, making time to be with here. I'd like to give a special thanks to the many interpreters and captioners who made this event accessible to the diverse audience that has joined us, and to our partners at CRDF Global, who worked tirelessly with us to arrange this event and who have been behind the scenes handling all the tech, and to our partners with the State Department's Office of International Visitors, who oversaw Vianney's Gold Star program and that has welcomed her back here virtually to Seattle. Again, Vianney, thank you for speaking with us today and for all the vital work you are doing and accomplishing around the world. Thank you, everyone, and have a great rest of your day. Un abrazo a todos, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, yo estoy muy agradecida de poder conocerlos, a todos las personas que han hecho este trabajo, que han hecho posible esto, las personas que han entregado esta oportunidad, me han dado esta oportunidad de conocer a estas organizaciones, organizaciones con discapacidad, organizaciones de abogados, de juristas, a la familia que pude conocer. Eso es una emoción, me emociona muchísimo. Ojalá que se pueda repetir y nos podamos reencontrar en persona, podamos dar un abrazo. Un abrazo a todos, muchas gracias.